función concreta que desarrollar. Un hospital moderno es la empresa más compleja que existe. Ingresar en uno para recibir cuidados es una experiencia que no deja impasible a nadie. La medicina científico-natural ha transformado edificios e instituciones creados para cuidar y albergar, también aislar en lugares de alta complejidad y tecnología. Esto, bueno, se refiere a las instituciones, ¿no? Sí. Bueno, en su momento también fue con las epidemias de tuberculosis, por ejemplo, que había lugares bien lejos los aislaban. Los aislaban. Leprosos. Tal cual, cuando el año que viene veamos salud mental, vamos a ver toda la historia de salud mental, desde que a las personas se los tildaban como enfermos peligrosos. La salud mental estaba encuadrada, que las personas eran totalmente peligrosas. Entonces los tenían como en lugares, como cárceles. Los de Opendor, por ejemplo, Montes de Oca también tienen una estructura y un lugar aislado. Son, claro, instituciones totalmente cerradas. No cambió mucho. No cambió mucho y se sigue, digamos, esperando que la ley de salud mental salga y está ahí en veremos desde hace muchísimos años. Pero hay ley, ¿no es cierto? Ay, pero no está en funcionamiento. No se respeta. Bueno, con el caso de Chano, la mamá fue una de las representantes que llegó al Congreso para que tenga más evidencia, para que tenga más actualidad, digamos. Sí. Pero en realidad nos pasa en las prácticas que hay muchas personas con salud mental que están deteriorados. Y dice, estos deberían llevarlos a otro lado. Claro. Eso. Y eso que pasa con adicciones, ¿no? Como el caso de Chano, que si no tiene, él no se quiere internar voluntariamente, tendría que hacer una gestión para que él pueda hacer un tratamiento de forma voluntaria, pero bueno, ahora con esto último que pasó, generaría como peligrosidad para otras personas también, ¿no? Para el mamá, pues. O cualquiera que se cruce, no solamente su madre. Sí. Pasa que el salud mental está muy limitado, digamos. O sea, es muy peligroso. Sí. Y Yo también, tengo mi hermano que tiene. y también es un rebuque de la justicia para dejar en libertad a otros que deberían estar. Te vas a manchar todas, ¿sabes? Bueno, informar al paciente. ¿Qué se refiere con esto? Dice, estudios recientes han demostrado que la sensación de control del paciente aumenta la capacidad para responder de forma adecuada a la enfermedad. Demostró que pacientes con un grado moderado de temor frente al ingreso eran los más capaces de procesar mejor la información que recibían sobre su enfermedad y tenían más posibilidades de recuperación. Posteriormente, diversos estudios han demostrado que los que son informados con antelación sobre qué esperar, en la medida tienen una sensación mayor de control y son capaces de tomar decisiones correctas, lo que mejorará los resultados. Esto de que el paciente siempre sepa, ¿no?, lo que le va a acontecer, lo que va a pasar, los estudios que le van a realizar, la medicación que le van a poner ustedes. Eso mejora para esta incertidumbre, ansiedad, tensión que el paciente tiene cuando ustedes se acercan, por ejemplo. ¿Les pasó en esto de las prácticas, de que está muy a la defensiva? Sí, te preguntan, ¿qué me vas a hacer? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está cuando le tomas la presión, la tensión arterial y qué me hiciste? Sí, ¿por qué me revisan de nuevo? Porque ya empiezan a dudar, como Claro, si tengo algo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué otra vez? Sí, o hay pacientes que se niegan directamente, no quieren ser atendidos. Yo, por ejemplo, tuve un caso con un paciente que tenía un retraso madurativo, le hice los controles, que me costó bastante porque se movía, se divagaba, y cuando le quisiera tomar la tensión arterial, no, empezó a gritar. Mario. Sí, Mario empezó. no le gusta que lo tomen. La presión no le gusta que le tomen a Mario. Yo no llegué a la presión. Hasta la presión no te deja Mario. Claro, capaz que lo siente como una presión, porque tomar la presión Justamente. debe generar eso, ¿no? Claro. Que le están presionando una zona, Tiene esto su de día, Mario. transmitirle tranquilidad, lo que le van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer. Voy mechando con el texto de comunicación. Relación terapéutica,
esto, tenemos Sí. acá de comunicación, tiene que ver también con esto. Entonces, como que mientras voy hablando se lo voy mechando porque tiene que ver con esto. De ir contándole de una forma amigable, pero súper profesional, qué le están haciendo. Porque también respetar esto de que es su cuerpo, ¿no? Él tiene la última decisión, en esa instancia, mientras no peligre su vida, es de él. Así que bueno, esto de respetarlo también. Pero yo creo que contándole es de súper ayuda para que esa tensión, incertidumbre, miedo y estar a la defensiva afloje. Bueno. En 1992, Devine concluyó que educando psicológicamente a los pacientes quirúrgicos disminuye el tiempo de estancia hospitalaria de complicaciones médicas y el grado de dolor quirúrgico y la necesidad de analgésicos. Cuando el pronóstico es malo, ¿qué información debe darse al paciente y cómo debe hacerse? Existen 3 modelos. Ocultar el diagnóstico y el pronóstico al paciente, la relación médico-paciente es de carácter paternalista, con poca comunicación entre ambos. En este modelo se asume que el paciente necesita ser protegido de las malas noticias o que no quiere conocerlos. Informar sobre el verdadero diagnóstico y pronóstico al paciente. Es el segundo modelo. Con una relación también de carácter paternalista, con una buena relación entre ambos, pero en este caso el paciente es quien toma las decisiones. Como veníamos diciendo anteriormente. Esto de respetar su decisión, poder informar, pero respetando su decisión. Y por último, comunicar el diagnóstico y el pronóstico de forma individualizada. La comunicación médico-paciente es buena. En este modelo se asume que cada paciente es distinto. Lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Es muy subjetivo lo que piensa y siente cada uno y también cómo se reacciona frente a lo que otra persona le dice. Entonces, si cada uno es muy subjetivo, individualizado, hay que hablarle de forma diferente. Cada uno asume su enfermedad de manera diferente y que la cantidad de información que desean es diferente. Se van a encontrar con personas que quieren que le cuente y le diga todo y otras que no quieren tanto detalle. A veces, ay, sí, decime, contame todo desde el mínimo detalle y otros que son impresionables. Sí, o cuando te dicen empezar a contar, no me diga mandar. Contame hasta ahí, digamos. Lo justo y necesario. Claro. Pero bueno, eso determina que cada persona somos diferentes y cada uno necesita información, más, menos, y eso les va a pasar a ustedes. Cada uno somos diferentes y necesitamos otras cosas. Bueno, cantidad de información que desean es diferente. Se trata del modelo ideal, este último, ¿no? En 1993, la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud publicó una monografía dedicada a cómo contar las malas noticias al enfermo. Y las conclusiones fueron las siguientes. Antes de informar al paciente, el médico deberá tener un plan, pensar. Es decir, deberá haber considerado cuál es la mínima información que el paciente y los familiares necesitan saber para tomar decisiones de cara al futuro y cuál es la máxima información que se le puede dar en función de la seguridad del diagnóstico. Por ejemplo, cuando se lleva un excesivo número de pruebas diagnósticas, que tiene un montón de estudios ya realizados. Entonces, esto de planificar y ver, ¿le tengo que contar qué está pasando? Sí, esto es lo mínimo, ¿no? Y lo máximo, esto de decir, le hicimos un montón de estudios. Todos dieron iguales, algunos dieron diferentes. ¿Hasta cuánto? Le cuento. Esto sería armar el plan. Dar el control al paciente sobre lo que quiere saber y cuándo lo quiere saber.
Existe una amplia evidencia tanto de la literatura como de la experiencia clínica de que cuando a los pacientes se les presenta la oportunidad, dirán lo que quieren saber y cuándo. A veces no es el momento, ni para el paciente ni para el familiar. Entonces, como tratar de percibir eso, el cuándo, el cómo. El médico deberá averiguar lo que el paciente piensa sobre su enfermedad. Deberá preguntarle lo que él cree que le sucede y lo que le preocupa. Normalmente, el médico asume que el paciente tiene miedo porque va a morir. Pero en muchos casos, lo que le asusta es una muerte dolorosa, que le duela. Y también de qué va a ser o cómo va a ser la familia. El otro porque en también. muchos casos. A veces Hay las muchas figuras maneras. son muy importantes. Vos decís, bueno, me pasa algo a mí y esto, ¿qué van a hacer? Porque a veces no les importa por ellos. ¿Y ellos cómo van a hacer? Porque yo me ocupo de esto, de esto. Bueno, en este momento usted es lo importante, no importa de los demás. Pero te lo dicen, no van a poder. Bueno, La omnipotencia también. a veces Todo juega. lo que dice se va a venir abajo. claro, entonces van Y eso sería más que nada cuidado apelativo cuando ya están por Sí. partiendo. Y también educar a la gente que a veces la muerte, ¿no es cierto?, es parte de la vida y a partir del dolor, pero sobrellevarla, ¿no? Darle una dignidad, darle una, no sé, como una compasión. Me parece que cambiar ese paradigma, lo veo así yo, no sé. Tal vez Nacemos para morir. sí, y Lo bueno, único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a claro, morir. Hay muchas respuestas que no están, pero la única que sabemos que va a pasar es esa. sí. Sí. Lo otro es variable. Permitir al paciente que se tome tiempo para asumir toda la información. Es importante no sobrecargar al paciente y ofrecerle información en varias sesiones. Tampoco le podemos dar toda la información y dejarlo con la cabeza ¿La explotada. tenés esta? Dar alguna buena noticia, o por lo menos esperanza, incluso aunque sepamos que un 95% de los pacientes con la misma enfermedad moriría en 6 meses, el hecho es que un 5% no lo hará y el paciente podría ser de ese 5%. Nunca se sabe. O sea, quiere No decir viene mal, ¿no? nosotros tenemos que tener más fe Hay que ellos. que, Y puede ser. hay que dar una esperanza, pero tampoco ilusionarlo. No, plantearle la realidad. Sí, justamente. Ofrecer al paciente un plan de tratamiento, aunque el médico no sepa con exactitud el diagnóstico, si sabrá las investigaciones que necesita hacer, y los pacientes se muestran muy agradecidos cuando ve que alguien sabe lo que está haciendo y parece controlar la situación. No, esto que está Aunque no ubicado la en el, controla, qué feo, ¿no? Esta no mucho. que está ubicado en el Porque lugar no de la está saber. controlando en realidad, está simulando que la controla. Y a veces sí, a veces, digamos, hay variables de tratamientos. Yo tengo una paciente que hace sesiones conmigo y es una paciente oncológica y su médico siempre le da otras alternativas. Esto está muy bien, pero su médico, su oncólogo, siempre le presenta varias alternativas y tratamientos más y le dice, bueno, tenemos más posibilidades. Y ya cada Pero vez eso es depende peor, del pero bueno. profesional, profe, porque si es un profesional que de verdad se compromete y plantea otras cuestiones, pero decirle, bueno, no, vas a ver que vamos a encontrar mil cosas y nunca llevar, porque el paciente no es el que tiene que buscar su propio tratamiento, es el médico. Claro, Si sí, es un sí. médico que se encarga y brinda esas, por Sí, ejemplo, mostrarle si distintas no- alternativas. Sí. de distintas medicinas alternativas o lo que sea para darle ese 5% de esperanza de que puede llegar a salir. Exacto, sí, tiene que ver con eso. Bueno, y el médico nunca deberá dar falsas esperanzas o mentir, pues esto destruirá la confianza en el médico, así como también la relación médico-paciente. No mentir, O darle prometer, esperanzas, ¿no, pero profe? que no sean falsas. O prometer. Exacto, sí, porque hay veces que No no se puede hacer promete. nada. Claro. Que no se debe, pero me No, Claro. no se puede. Lo va a tratar y sí, lo va a tratar, pero bueno, todo no depende tampoco del médico, del enfermero, nada. Bueno, aspectos psicosociales del hospital. ¿Quiere comentar algún caso? Ahora profe? cuando vos digas yo comento. Bueno, Vos haces la introducción y yo comento. podríamos definir el hospital como
Una macrounidad operativa desde los puntos de vista social, económico, político y funcional, dentro de la cual se produce una serie, casi limitada y dispar, de situaciones, interacciones, funciones y prestaciones, tendientes en su conjunto a recuperar a los individuos para la sociedad. Esto de curarlos, sanarlos. Con ello podemos entender como algo que aparentemente el hospital, como casa de cura, es realmente una institución, algo más que una casa, una enorme complejidad, una institución cuyo objetivo, nota curiosa, es la recuperación de los individuos para la sociedad. Pero sucede que la mayoría de las camas hospitalarias acostumbran a estar ocupadas por pacientes crónicos o terminales, con lo que resultó que estos pacientes están siendo atendidos en una institución que no es adecuada, ya que no cuenta con esa función entre sus objetivos. Lamentablemente, son crónicos, terminales, no van a estar recuperados para la sociedad. Los chicos, como lo dice perdón, acá. que van a la práctica, suelen contar que hay muchos pacientes cronificantes, crónicos, adultos mayores, cuentan ellos. 2 años. ¿No? Profe, el otro día yo atendí a un hombre que tenía 62 y hacía 8 años que estaba en Sí. Claro, es que esto se da. Es su casa, es su casa. Claro, Él igual me dijo como un una- albergue. No, igual él me dijo que él a veces le daban ganas de irse, pero en un momento me dice, a mí me dan ganas de irme, pero ¿a dónde me voy a ir? Era alcohólico. Claro, termina siendo como un Pero era albergue alcohólico. para diferentes personas. Lo que pasa es que, claro, no hay albergues, entonces lo llevan a la parte de geriatría, es un geriátrico, está cumpliendo la función de un geriátrico. Por eso dice que ya no es el mismo objetivo con esas personas. ¿Cómo Vivi? No te escuché lo último. Claro, que por eso dice acá en el texto que tampoco, digamos, no llega a ser el mismo objetivo, porque ya claro, termina siendo Porque como no un se albergue. va, claro. No es un geriátrico, no es un albergue, no es No un es un lugar hospital porque adecuado. recuperarlo no lo van a Claro. recuperar. Ya está. Entonces, Tema que la- ustedes tienen Se mezcla todo. Ahí, en esa internación, se mezcla todo. Lo que no puede llegar a estar es la reinserción, en ese sentido. Claro, está fallando eso. Que es lo más primordial en ese sentido. Sí, pero no es fácil a veces poder ubicar a esas personas. Por eso, Yo te digo lo porque que- trabajando con el Departamento de Servicio Social se luchaba, ¿no? Por poder ubicarlos y a veces no hay lugar. Entonces, bueno, ahí están cronificados. Triste, pero es la realidad. Sí. ¿Mm? Pero de algún modo también yo pensaba, ¿no? En el hospital que vamos a hacer las prácticas San Rodríguez, menos mal que está eso, ¿no? Porque Porque si muchas no, ¿qué sería situaciones de de esa calle. persona? Sí, porque si no termina claro, como dice Magdalena. Está bien, no cumple, no es un hospital, pero, o sea, Tiene Argentina para tiene bañarse, esto para que comer. es un hospital terrible. Reciben cuidado, digamos. Reciben cuidado. Y atención. Sí, y están bien, sí, eso es como Parece lo que más. es un pabellón especial. Sí. Me parece Son que yo tres pisos, son tres hace pisos. muchos años iba